Gracias por estar con nosotros en la mesa de análisis. Un gusto saludarlo. Y bueno, pues un gusto también saludar a nuestros columnistas, editorialistas este día. Rogelio Rodríguez, ¿cómo está? Excelente inicio de año. Excelente inicio de año, muchas gracias. Saludos al auditorio, saludos a mis compañeros en la mesa, Marco. Marco Antonio Vázquez, bienvenido. Pues señor Arturo, feliz año, Rogelio, feliz año a todo el auditorio. Bueno, esperemos que sea un excelente año Por lo menos mejor, ¿no? Mejor, exactamente, eso es lo que seguramente espera la población y esperamos también nosotros a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues vamos a hablar del tema el día de hoy. El IETAM es un tema que, bueno, pues te tiene que tocar. Los partidos aliancistas y líderes morales lograrán dejar de esta tentación de meterle mano por ahí al IETAM y van a respetar su autonomía. ¿Quién empieza? Empieza de Marco. Gracias, Rogelio. Es un tema muy complicado ese, Arturo, porque mira, finalmente hay que observar cómo se crean, y después cómo se conforman los organismos electorales. Hay que confiar siempre pues en la buena fe, en la buena voluntad de los consejeros, en la buena fe, en la buena voluntad de los partidos políticos. La tentación del poder siempre está y siempre la ejerce. Hemos observado cómo, sobre todo en los últimos años, cómo han caído presidentes del IETAM y no caen de manera, digamos, de lo que como estábamos acostumbrados en otros tiempos. Siento que el gobierno estatal, el gobierno federal, meten mano o intentan meter mano. Por fortuna he observado un organismo electoral fuerte. La fuerza y hay que entender una cosa, Arturo y Rogelio, hay que entender una cosa: la fuerza del organismo electoral está en la ciudadanía. Si el ciudadano se mete a la elección, si el ciudadano se mete a la política y empieza a participar en la misma, difícilmente alguien va a poder meter mano, va a poder cambiar lo que se observe o la voluntad de la sociedad. ¿Por qué? Porque las casillas están vigiladas por alrededor de 10 representantes de partidos políticos. Y luego de ello lo observan, hay observadores, valga la redundancia, los observadores electorales. Posterior a ello, cada persona que va a votar observa cómo se realiza ese proceso. Al final no es el problema la voluntad de la sociedad, la voluntad del ciudadano. Al final es cómo se intenta forzar u obligar a una autoridad a decidir sobre temas controversiales a favor o en contra de algunos. Pero te decía, el problema es de origen. El problema es de origen. ¿Cómo se conforma el IETAM? ¿Quién nombra a los consejeros? En un principio era el Congreso del Estado, compuesto por fuerzas políticas. Finalmente los diputados nunca se despojan de sus capas del PRI, del PAN o de Morena o de Movimiento Ciudadano o quien estén representando. Quieren imponer o imponían sus cuotas y se observó ese vicio a nivel federal y pretendieron quitarle al Estado la potestad de nombrar. Ahora lo hace el INE, un INE que, si tú lo observas a nivel nacional, se conforma de la misma forma. Los consejeros nacionales los nombra o el Senado, o los nombran otros o se hacen otros acuerdos, pero igual son con las fuerzas políticas, que igual reciben las recomendaciones de las fuerzas políticas locales, porque cada una tiene su peso específico. Yo insisto, la única forma de que podamos evitar la intromisión de autoridades, la intromisión de las fuerzas políticas que son reales en el IETAM, en este caso, o en el INE, porque el INE, la vocalía del INE también tiene su fuerza, sobre todo en la revisión del presupuesto, de los presupuestos, el ejercicio del presupuesto. O sea, si queremos evitarlo eso, la sociedad del ciudadano tiene que participar. Será mucha participación del ciudadano la que se requiere en esta próxima elección, y la confianza de que los consejeros electorales hagan bien las cosas, que yo los observo y creo que están bien hasta hoy. Insisto, en el proceso electoral hay que observar a los demás de cerca y hay que tenerles más cerca y hay que presionarlos un poco más para que las cosas no vayan a salirse de lo que dice el marco jurídico, la legislación al respecto.
punto sería entre la sociedad, partidos políticos. Y el trabajo más fuerte lo tiene que hacer el ciudadano. El trabajo más fuerte es el ciudadano. Si el ciudadano participa en la elección, esta no cambia la voluntad por nada, ni por recursos, ni por presiones, ni por algo que quiera meter la autoridad en torno. Que de repente por más campañas que se hagan, y lo hemos dicho, no, el ciudadano no va y no participa, y lo estás diciendo tú, es importante que ellos vayan y defiendan a... Hay muchas formas de participar, Arturo. El observar una elección es una cosa, el ir a votar es otra. La participación ciudadana, el voto, desde mi punto de vista, no es obligatorio. No estás tú obligado a votar por un candidato que tú no elegiste o que no te gusta. Y si no te gusta ninguno de los candidatos que presentan los partidos políticos, pues mándalos al diablo. Después tú puedes participar en los gobiernos, que es diferente. Pero meterte a una elección a fuerza o por calzador o que lo quieras legislar, vamos a votar que vote la gente a fuerza. Claro que no. El ciudadano es libre de votar o no votar. Pero en lo que sí tiene obligación es de observar cómo se ejerce la ley, quién ejerce la ley, cómo la aplica y cómo la administra. Eso sí tenemos una obligación, estar pendientes de cada una de las autoridades. Eso sí es una obligación de nosotros y sí tenemos que participar, y mucha gente participa más en eso que en un proceso electoral. Eso lo hemos observado muchas veces. Okay. Rogelio Rodríguez. Sí, mira, yo creo, Arturo, que definitivamente no van a resistir la tentación muchos partidos políticos, algunos partidos políticos que van a participar en la contienda electoral, de estar descalificando al árbitro electoral. En este caso al YETAM, que es el que va a regir la elección local que viene. Pero, pues bueno, es una tendencia natural de los partidos políticos, o sea, es como la llamada guerra sucia, ¿no? O sea, muchas veces tratan de sacar raja política descalificando a quien supervisa, a quien organiza y vigila las elecciones, en este caso el YETAM. Pero coincido con Marco, creo que durante las últimas elecciones hemos visto un buen trabajo del YETAM, incluso del INE mismo, en la organización, en la calificación de las elecciones. Me parece que es una instancia electoral que se ha ganado poco a poco el respeto de la población e incluso los mismos actores políticos, los partidos políticos. Y esto es producto de que, bueno, se han modificado las formas de designación de los consejeros, se ha reforzado, se ha fortalecido el marco jurídico en materia electoral. Ha habido reformas político-electorales bastante interesantes, que creo que eso es lo que ha abonado a que tengamos una instancia electoral, pues bueno, respetada. Insisto, es cierto, en cada proceso electoral, pues bueno, no falta por ahí el despistado o los partidos políticos, los dirigentes, candidatos que buscan desacreditar o poner en tela de duda el buen trabajo del árbitro electoral, pero me parece, y quiero ser reiterativo, que las últimas elecciones pues no le ha ido tan mal al YETAM. Espero que en este proceso que viene, que es la elección que viene el 5 de junio del 2022, pues bueno, las cosas no cambien. Ojalá que el árbitro electoral resista los ataques que seguramente va a recibir. ¿Y por qué? Porque eso sería mandar un buen mensaje a la población. Por el lado de la población, pues también como ciudadanos tenemos la obligación, es cierto, de estar atentos al desempeño, a la transparencia, pues a la confiabilidad que debe tener una elección como la que viene, sobre todo una elección que va a ser bastante competida por está en juego la gobernatura, que es el cargo más relevante en el estado. Pero si en lo que respecta al YETAM, me parece que va a ser un buen trabajo, y creo que es una buena etapa para ellos. ¿Se ha visto un buen trabajo entonces en todo este tiempo el YETAM de lo que en cuanto a las elecciones pasadas, ¿no? Sí. Yo insisto, creo que han hecho una buena labor por lo menos en las últimas 3-4 elecciones que ha habido, o sea, y creo que es producto precisamente de que se ha reforzado, se ha fortalecido el marco jurídico electoral. ¿Qué se ha debido a que se haya...? Una buena forma de medir la efectividad o la buena marcha del YETAM o del INE es observar lo que resuelven finalmente los tribunales. Creo que le fue bien al YETAM en la última elección, desde mi punto de vista. Creo que le fue bien al INE también en la última elección. Finalmente no cambiaron en esencia las primeras, por ejemplo, en cuanto se entregaron las actas de mayoría, no cambiaron en las últimas resoluciones, no cambiaron
resolutivos que tomó el IETAM ya en el tribunal, no por lo menos no de si era verde a rojo, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido podemos medir al IETAM y le está yendo bien. Yo insisto, el ciudadano tiene que participar de una forma u otra para que nos vaya mejor. Entender una cosa, los ataques al IETAM y al INE son sistemáticos. ¿Quién los provoca? Si tú observas quién los provoca, pues son los partidos políticos que quieren sacar al ciudadano de la jugada. Si entre más se aleje la ciudadanía de observar una elección, los partidos políticos se despachan con la cuchara más grande. Eso hay que observarlo. Si el ciudadano está alejado de la política, el político se despacha con la cuchara grande. También lo observamos en las administraciones municipales, en las estatales. Si no observamos cómo están ejerciendo los presupuestos, roban a más no poder. Si el ciudadano se aleja del IETAM, se aleja del INE, es más posible o es más probable que puedan caer en la tentación de cometer aberraciones, sobre todo en la organización de las casillas, en a quién nombras funcionario de casilla y cómo vigilas la elección. Para estas épocas, para mí se me hace casi imposible que se cometa un fraude en las casillas, ya en el voto que ejerció el ciudadano. A mí se me hace casi imposible porque te insisto, hay muchos observadores electorales en cada casilla. Para que tú votes hay un presidente, un secretario, un escrutador, los suplentes de ellos, están los observadores de los partidos políticos, 10, 15 personas o más en una casilla. Entonces, para que tú muevas esos resultados o intentes cometer un fraude ahí, a mí se me hace imposible. Creo que entre más participación del ciudadano, más transparente cada elección y más confianza vamos a irle teniendo a este tipo de organismos, que una desconfianza que, te insisto, nace de origen. En los partidos políticos, la gente no cree en los partidos políticos, nadie cree en un partido político, y ellos son hijos de partidos políticos, lo quieran o no lo quieran ver de esa forma. La única manera es la participación ciudadana. Así es. Para evitar esa desconfianza. Así es. Y creo que son muchos, coincido, son demasiados los candados electorales que tiene una elección. O sea, bien dice Marco, es demasiada gente la que está vigilando ahí el momento en que el ciudadano va a depositar su voto. Hay un representante por cada partido político, te checan, llegas y te revisan tu credencial de electora, si perteneces a la casilla. Al momento de la votación también, del conteo de los votos, pues también ahí están todos los representantes levantando cada quien sus actas. Entonces, yo creo que en lo que es en la operatividad del IETAM, de la organización de las elecciones, pues no creo que haya duda. En todo caso, y no descarto que sea así, cuando puede haber un manipuleo en la tendencia del voto, pues debe ser en el momento en que el ciudadano lo llevas a votar, lo induces, lo manipulas, para que deposite su voto en favor de algún partido político, o los presiones de alguna forma, pero ya una vez la boleta colocada en la urna, pues a mí me parece que es prácticamente imposible que haya ahí pues ahora sí que una manipulación de los resultados. Y en el no observar todo este tipo de situaciones también, Arturo, o sea, tú dices, ¿cómo pueden obligar a un ciudadano? ¿Cómo se le puede entregar una despensa y pedirle un voto o solicitarle un voto? ¿Cómo se le puede entregar dinero a cambio de un sufragio? Y que no lo observe todo el ciudadano. Creemos observar eso y el INE o el IETAM jamás lo ven. Los cierres de campaña, dices tú, pues si ese evento vale tranquilamente 20 millones de pesos o 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y su tope es de 900,000 pesos, ¿dónde está el IETAM? ¿Dónde está el INE que tiene que fiscalizar? Todo ese tipo de cosas, ahí sí se puede, o ahí es donde nace la desconfianza del ciudadano, y con justa razón. Sin embargo, yo te insisto, si al ciudadano lo educamos, si al ciudadano le entiende que tiene que participar, hagan lo que hagan los partidos en el poder, no pueden cambiar la voluntad del pueblo. Lo observamos en la elección pasada, parecía que había mucho dinero de parte de un lado y ganó el otro. Así, esto es simple. El ciudadano participa, el ciudadano gana. Si no participa, hay más posibilidades de que su voluntad no se refleje en una urna. Ok, bueno, pues, ¿te parece? Vamos a ir a una pausa y les parece si regresamos. ¿Qué es lo que puede hacer el IETAM, ¿no?, para recuperar esa confianza de los ciudadanos? Vamos a una pausa.
En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. 30% de descuento en todos los asadores Char Griller y Kerrville. O bien, 25% de descuento en chamarras, chalecos, capas, abrigos, suéteres y cuellos ruso. Vigencia al 3 de enero. Tú decides. Compra en tienda o descarga la app de H-E-B. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Porque con Oxxo siempre podrás contar. Arma tu desayuno con las promociones que tenemos para ti. Compra café Andati americano o cappuccino 360 mililitros más 10 pesos. Llévate variedad de galletas Gamesa Tradiciones o yogur Yoplait 330 gramos o jugos del Valle 413 mililitros. Oxxo, contigo siempre. Válido el 5 de enero del 2022. Consulta productos participantes en tienda. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis con editorialistas, columnistas reconocidos de la región de Tamaulipas. Estamos hablando acerca del IETAM, los partidos aliancistas y líderes morales, bueno, pues logran dejar de meterle mano, tener esa tentación, ¿no? Y respetar la autonomía. Hablábamos, Marco, de pues qué es lo que tendrá que hacer entonces el IETAM, aparte de incentivar la participación ciudadana y que el mismo ciudadano vaya, pues para seguir con la confianza, ¿no? Creo que el trabajo más fuerte es del ciudadano, Arturo. Yo insisto que el ciudadano participa, el ciudadano va a confiar más. Si observas tú todo un proceso, es obvio también que la nueva legislación te obliga a escuchar los spots, no sé, cada de ustedes aquí deben de sufrirlos, pero constantemente hay spots del IETAM, del INE, ya a veces los ves sin fondo, los ves sin forma. Están bien, están tratando de llevar al ciudadano a la urna, pero necesitan algo más fuerte que eso. Necesitan, en lugar de estar perdiendo su tiempo en producir ese tipo de materiales que realmente no tienen mucho impacto en el ciudadano, porque ya estás harto, en lugar de beneficiarte, en lugar de llevarte a la participación, te harta, te hace creer que todo es lo mismo de antes. Creo que tendrían que ser programas de educación cívica, de educación ciudadana más fuertes, más de fondo, más formales y sobre todo más efectivos. Tienen mucho dinero como para meterse a estudiar a la sociedad. Yo insisto, el problema de nosotros es que no estudiamos al ciudadano, no sabemos qué quiere, no sabemos cómo motivarlo, no sabemos cómo llevarlo a participar. Ese es el problema. Y no lo sabemos porque nos gastamos el dinero en tonterías. Lo mismo hacen todos los organismos. Tienen dinero para, no sé, dicen ahí para producción editorial, para libros. Yo te pregunto si tú has leído alguna vez un libro del IETAM, que los debe de tener. ¿Qué hace? Pues mejor te haces. ¿Qué te parece si hacemos, recogemos todas las estadísticas que tenemos y las plasmamos en un libro? Digo, es importante leer el comportamiento del ciudadano en estadísticas, pero sería más importante que realmente, pues no sé si tuvieran que meter un concurso ahí para ver quién puede producir mejores materiales para fomentar la participación ciudadana. Por ejemplo, por decirte algo, lo mismo, los consejeros electorales no los observas, no sabes ni quiénes son. ¿Cómo puedes confiar en una persona que tú no conoces, que no sabes quién es, ni qué ha hecho, ni se da la tarea de asomar la cabeza, porque no vaya a ser que lo veas y le preguntes algo? Ese es el problema. Nosotros conocemos al presidente del IETAM porque tiene la obligación de dar la cara por el IETAM y porque lo obligan más los medios de comunicación a estar presente en la sociedad, que por ganas también, o esa es mi impresión. Pero de todo lo demás, Arturo, yo siento que la confianza plena de los organismos electorales la tiene que fomentar el ciudadano,
con su participación. Después de eso, nada va a ser imposible para la sociedad, va a saber. Y ahora que lo conoce, decías el presidente del IETAM, ¿sí tendrá la capacidad para evitar que le metan mano ahí? Sí la tienen, le tienen el problema de nosotros, Arturo, es que observamos malas cosas. Por ejemplo, lo de las precampañas. ¿Cómo es posible que los partidos políticos ya tengan candidatos a estas alturas del partido si empezaron las precampañas el día 2? Y ya teníamos candidatos. O sea, el problema no es el organismo electoral. El problema es la legislación que le prestan al organismo electoral. ¿Cómo puede un organismo electoral meterse en la vida interna de los partidos políticos y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que llevar una mujer o un hombre, o tienes que llevar, tu método de encuestas es falso porque nadie los observa, o ¿para qué te haces si ya tienes un candidato que está bien pintado, llevaste eventos por todo el estado? O sea, el problema es que tú le preguntes al organismo electoral, ¿cómo puedes sancionar eso? No existe. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay campañas. Eso es la simulación que se ha provocado con la legislación electoral, es lo que nos lleva a desconfiar de ellos. Pero realmente si vemos el trabajo de ellos, si observamos los resultados que tuvieron en la elección pasada, creo que el IETAM y el INE están haciendo un trabajo decoroso. Les falta, te insisto, meterle los presupuestos, hacer los presupuestos de mejor manera para que el ciudadano participe más. Pero esos son temas diferentes a tener confianza o desconfianza. Por mi parte, yo tengo una plena confianza en los organismos electorales, porque he observado muchas elecciones y sé que ahí es muy complicado cambiar una tendencia, pero que se hacen cosas, se hacen cosas. Y cambiar eso es ya más tarea de otras áreas del ciudadano y de legislación que participación de los consejeros electorales, que te insisto, el problema de ellos es que nadie nos observa, están muy escondidos, prácticamente los obligas a salir no los conoce la sociedad, y ahora los conocemos menos porque ni siquiera se presentan ante las autoridades estatales o ante la sociedad tamaulipeca pretendiendo ser consejeros. Ellos, las convocatorias ahora casi se hacen a escondidas. Si observas cómo se eligieron los últimos consejeros, yo ni siquiera sé su nombre, y que debería de estar, pues, estoy obligado a conocerlos, que nosotros estamos metidos en medios y en información y no sé ni sus nombres. Imagínate al ciudadano que se informa a través de nosotros. Es más complicado para ellos. Ese es el problema del IETAM que yo observo en este momento, que se esconden, que pretenden ganarse una beca por 7 años o por 3 años o por 4 años, dependiendo de cómo los elijan, y su trabajo se reduce a que yo ya tengo la legislación y la aplico y vámonos. Ese es el problema. Rogelio Rodríguez. Yo creo que si queremos, si aspiramos a tener un IETAM más confiable, sí creo, soy un convencido de que necesitamos motivar más la participación ciudadana. Lamentablemente el IETAM se ha concentrado todo su trabajo en la organización de las elecciones, pero también tiene una obligación ahí de impulsar, incentivar la cultura electoral en el ciudadano. Y pues no lo vemos simplemente en una etapa cuando hay un proceso electoral, pero fuera de un proceso electoral no lo hacen, y creo que es una obligación tanto de ellos como del Tribunal Electoral, incluso de todas las instancias electorales, tratar de fortalecer esa cultura ciudadana, porque sí, efectivamente, el ciudadano desconoce mucho el tema, y no está obligado, pero si no está obligado a conocerlo, pero si las instancias electorales se preocuparan más por, pues no sé, por incluso desde la formación de las nuevas generaciones, irles inculcando ahí esa cultura electoral, ese conocimiento de lo que es una elección, de cómo se eligen a nuestros diputados, a nuestros gobernadores, a nuestro gobernador, cómo es cada etapa del proceso electoral, tal vez podríamos ir despertando más la participación ciudadana, porque lo vemos en cada proceso electoral, no vota más allá del 50%, incluso a veces mucho menos que eso. Entonces desde ahí vemos que no hay esa motivación, no hay esa cultura electoral del ciudadano. Entonces creo que esa debería ser una tarea misma del IETAM, del INE, del Tribunal Electoral, de todas las instancias electorales que participen como operadores de una elección, pues para ir aspirando poco a poco a que el ciudadano sea más participativo, sobre todo al momento de ir a gastar el voto, que sepa, o sea, si tú le dices al ciudadano vas a ir a votar el 5 de junio, sí vas a ir a votar por un gobernador,
pero muchas veces no conocen ni cuáles son el proceso, cómo se desarrolla, qué son las precampañas, qué son las campañas. Tú nomás le dices que va a ser el 5 de junio, es cuando vas a votar a cruzar la boleta, y es todo lo que sabe el ciudadano a veces. ¿Sí? Entonces creo que ahí es donde hemos fallado, ahí donde ha fallado la autoridad, y creo que el YETAM tiene el recurso suficiente para hacerlo. Hay etapas entre un proceso y otro que está ocioso, el INE, el YETAM, el Tribunal Electoral también, o sea, sí, están bastante, digo, su etapa laboral de operatividad es muy limitada en un proceso, y el resto pues se dedican a nada, definitivamente. Entonces es cuando deberían aprovechar el espacio y el tiempo. Y ganan mucho. Un consejero electoral debe andar ganando, los consejeros, que el que no es el presidente, debe andar ganando entre 80 y 90 mil pesos, a lo mejor hasta los 110 mil pesos, dependiendo cómo se observe ahí la situación y observar bien el proceso. El presidente del YETAM debe de andar ganando casi el doble, porque es presidente consejero y es presidente del organismo. Los tribunales igual ganan mucho dinero, como para no obligarlos a trabajar como trabaja una persona normal. O sea, ¿cuáles son tus vacaciones? ¿Una vez al año o 2 veces al año, dependiendo tu tiempo de estancia en una empresa? ¿Por qué no podrías tú obligar a los consejeros a hacer una chamba similar? Por lo menos que se presenten de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días. Ve y busca un consejero. Al azar, manda a tus reporteros. Oiga, vengo a ver al consejero a ver si lo encuentras en el YETAM. Por ponerte un ejemplo, ve y busca a los magistrados a sus tribunales. No van. Y en época que no es electoral, ni siquiera viven en Victoria algunos, o no viven en el lugar donde se presume reside ese poder. Ese es el grave problema. Te decía, la falta de compromiso de los consejeros. Agarran una beca de 7 años, yo mejor que no me vean. Aquí nadie me ve, aquí voy a aguantar los 7 años, voy a ganar casi como si fuera el presidente de la República, y estoy bien tranquilito, ¿no? Eso sí hay que hacerlo. Ahí sí el YETAM está fallando, ahí sí le ha fallado siempre a la sociedad, porque se han tomado este tipo de puestos como becas. No vemos mayor participación ciudadana porque no les da ni la gana, ni las ganas, ni la obligación de fomentarla desde la autoridad o desde la instancia que se tiene que hacer legalmente. Ok, entonces sí conservaría tal vez su autonomía, y aparte de los ataques y toda esta situación, ¿no? Sí, yo no veo tanta dependencia ya de los organismos electorales en cuanto al gobierno del Estado, al gobierno federal, porque todos tienen mano, todos los partidos políticos, incluso hay priistas todavía metidos en los tribunales o metidos en el YETAM. ¿Por qué? Porque todavía tenían poder cuando los nombraron. Ahora, el problema no es su origen, el problema es cómo se desempeñan o cómo desempeñan su tarea ya en el ejercicio pleno de sus funciones. Ok, Rogelio Rodríguez, ya para finalizar. Pues sí, nada más insistir en que, desde mi opinión, me parece que el árbitro electoral está bien, o sea, está fortalecido, tiene un buen marco jurídico, solamente le faltaría, insisto, en que dedique más tiempo a incentivar la participación ciudadana a través de la difusión de lo que es un proceso electoral, de lo que son los diputados, qué hace un diputado, qué hace el gobernador, etcétera, qué hacen los senadores, hasta tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Y entonces, para que el ciudadano pues en un momento dado pues pueda sentirse motivado a acudir a las urnas en los procesos electorales. Ese sería mi resumen de eso. Gracias. Marco Antonio. Pues que se pongan a chambear. Trabajen. Con que se pongan a chambear, sí, que saquen la cabeza, hombre. No es ningún riesgo que le digan a la sociedad cuál es su función, por ejemplo. Y por lo menos que nos digan quiénes son. Con eso tendríamos más que suficiente, Arturo. Verlos, que estén en un aparador para que sea más transparente todo esto. Ok, Rogelio Rodríguez, muchísimas gracias. No, al contrario, Arturo, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Marco Antonio Vázquez. Gracias, Arturo. Rogelio, como siempre, muchas gracias al auditorio. Gracias. Y a usted también, muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta mesa de análisis. A nombre de todos los que hacemos posible esta edición de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, que tenga un excelente día. Cuídese mucho. Hasta luego. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia.